Hola, sí. Bueno, Hola, antes de nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a iniciar con esta ponencia sobre una visión latinoamericana del potencial de los biocombustibles. De ponentes tenemos a Pablo Silva Ortiz, que es un profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica y participa en actividades de investigación, enseñanza y consultoría sobre la transición energética de una economía basada en combustibles fósiles a una bioeconomía basada de bajas emisiones de carbono. Él cuenta con 10 años de experiencia en la sección e implementación de proyectos energéticamente eficientes en áreas térmicas, así como en fuentes de energía renovables, y se basa en análisis energéticos, ambientales y de energía. También tenemos a Julián Fernando Sánchez Salinas, que él es un estudiante de sexto semestre en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Él participa en el semillero de investigación de energías renovables y descarbonización en el tópico de biocombustibles. Ellos son nuestros ponentes, les agradecemos mucho que puedan estar aquí en estos momentos y pues bueno, les vamos a dar la palabra para que puedan explicarnos y hablarnos un poquito sobre el tema. Vale, muy buenas tardes para todos. Un gran gusto nuevamente compartir con ustedes este espacio. Eh, bueno, vamos a tener una visión del contexto colombiano, ¿verdad? Queremos integrarlo, como decíamos, con la visión del hidrógeno, ¿verdad? Y potenciales sinergias que puedan surgir. Y la idea es precisamente compartir la experiencia de esta parte del planeta Tierra y mirar de pronto colaboraciones que puedan existir, de hecho, con los hermanos mexicanos. Entonces, dicho esto, vamos a dar inicio. La idea, por favor, tenemos actualmente 21 personas participando. Súper bienvenidos a interrumpirnos, a preguntar. Siempre queremos que sea bastante activa la actividad y pues que este conversatorio, ¿verdad? Que tenga un par de minutos que sea muy agradable para cada uno y cada una de ustedes. Y pues dicho esto, vamos a compartir pantalla. Aquí el compañero Julián, que está presente, que va a ser parte también de esa exposición, nos está compartiendo la pantalla para dar inicio ya a nuestra presentación. Entonces, ya damos un segundo, por favor, mientras damos full screen. Ya, ahí, full screen. Listo, perfecto. Entonces, por favor, me confirman, estamos viendo el monitor, ¿verdad? ¿Todo funciona? ¿Nos sí, se escuchan está bien? viendo el monitor. Perfecto. Sí. Vale. Entonces, muy bien. Dicho esto, Sí, profe, sí, señor. dale, perfecto. Gracias, Sebastián. Entonces, dicho esto, decíamos cómo la bioenergía principalmente puede ser utilizada como un vector energético a nivel latinoamericano y principalmente el sector de los biocombustibles como un elemento asociado con opciones económicas. Entonces, vamos a trabajar en 4 grandes momentos. Una primera etapa, una primera fase donde hablamos qué es eso de transición energética desde el punto de vista profundo, transición energética justa, ¿verdad? ¿Qué elementos asociados con efectos de greenhouse, efectos asociados con remoción de impacto ambiental desde el punto de vista de objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cuáles estrategias estamos viendo desde la característica de mercados de carbono? Y por supuesto algunos mensajes que deseemos compartir con ustedes, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a dar inicio a el concepto de transición energética profunda. Muy bien, y cuando vemos el concepto de transición energética profunda, podemos observar una serie de características principales: desarrollo, necesidades, cómo producir más con menos, qué implicaciones tenemos desde el punto de vista de recursos, de crecimiento energético. Y para esto surgen características de transición, ¿verdad? Entonces nos preguntamos cuáles son esas famosas conceptos o transferencias tecnológicas. Primera de ellas, cómo pasar de sistemas centralizados a sistemas descentralizados, cómo abrir oportunidades de negocios para aplicaciones solares y eólicas, cómo buscar alternativamente opciones para reducir la emisión de efectos de gas invernadero, cómo considerar elementos asociados con infraestructura, digitalización y por supuesto de qué manera
podemos llegar a trabajar con democratización y acceso a la energía a todas las personas, a la comunidad, desde un punto de vista de un desarrollo de mercado que nos permita abarcar esas zonas no interconectadas. Muy bien, entonces la famosa 5D de la transición energética, que está muy alineadas, por supuesto, con esos objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, donde queremos, por supuesto, vincular las capacidades de las diferentes regiones en función de los recursos que tenemos disponibles. Entonces, con ese contexto general que estamos dando, surge una pregunta, y es cómo utilizar nuevas tecnologías, ¿verdad? Materiales críticos para satisfacer esas necesidades. Aparecen algunas características o elementos con solar fotovoltaica, eólica, hídrica y, por supuesto, de qué manera podemos aprovechar sistemas de almacenamiento de energía o pensando en sistemas de transportes donde aparecen, por supuesto, la electricidad como un elemento representativo y el hidrógeno, como veíamos esta mañana, como un vector energético. Entonces, ¿cómo vincular esos conceptos asociados con estrategias de emisiones negativas? Y podemos ver en pantalla que hay 3 características. Primera característica, entonces, una opción natural, donde podemos utilizar sistemas de reforestación, sistemas asociados también con características del tipo de suelo, cómo estamos visualizando también los diferentes organismos de secuestro, cómo trabajar desde el punto de vista tecnológico con opciones de descarbonización que incluyan también esa captura del carbono, pero por supuesto que permitan madurar tecnologías y abrir nichos de mercado en diferentes partes de la cadena de valor. Entonces aparece el concepto de Biomass Carbon Sequestration and Storage, ¿verdad? Donde la idea es utilizar a partir de esos sistemas naturales combinados con nuevas tecnologías la posibilidad de capturar carbono y aumentar la eficiencia de nuestros procesos, ¿verdad? Y seguimos con tendencias. Entonces, ¿cuál es el rol de ese dióxido de carbono, de ese carbon dioxide, desde el punto de vista de tendencias, ¿verdad? Entonces, veamos cómo podemos encontrar información desde el 2010 aproximadamente a una expectativa del 2100 y vemos como a partir del 2020-2030 hay una reducción y los diferentes mecanismos que están apareciendo para reducir los impactos o las estrategias de Net Zero Emissions, donde podemos ver cómo ya en esa franja azul donde dicen Negative Emissions podemos encontrar exactamente las características de captura de carbono. Correcto, vamos a utilizar aquí el puntero para que quede mucho más claro exactamente y algunos ejemplos de esas tecnologías. Entonces, cómo pensar en tecnologías de solares o eólicas asociadas con mitigación de CO2 y por supuesto esa remoción del dióxido de carbono. Entonces, dicho esto, podemos tener ya muy claro cuál sería la tendencia en términos de los escenarios. Entonces, estamos viendo también históricamente cómo hay una evolución o un aumento de efectos de gas invernadero o CO2 equivalente, donde estamos encontrando desde el 1980 una proyección al 2100, diversas rutas, ¿verdad? Donde pueden encontrar desde escenarios que están visualizando partículas por millón menores a 1000, ¿verdad? De dióxido de carbono, monóxido de carbono, donde encontramos ese conjunto de gases equivalentes y, por supuesto, que forman el concepto de CO2 equivalente junto con la participación del metano. Entonces, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuáles son las características de esta tecnología para reducir emisiones? Y eso es lo que vamos a querer vincular con el concepto de descarbonización, ¿verdad? Entonces, muy rápidamente, si vemos, creo que se pasó la pantalla, tenemos aquí una pequeña dificultad técnica, pero ahí ya estamos visualizándolo, compañero. Se visualizó un segundo y después creo que Sí, cambió a otra. creo que se congeló, ya estamos ahí, ya creo que lo estamos viendo. Vamos a, Julián, si quieres pasa, por favor. Sí, ahí lo estamos viendo, vamos a ver, sí, dale, podemos maximizarlo. Ahí, sí, maximízalo nuevamente, por favor. Vale, ahí estamos, listo. Entonces, al final, ¿cuál es el mensaje? Un primer mensaje de descarbonización asociado con diversificar, ¿verdad? Diversificar nuestra red o nuestra capacidad de generación de electricidad, donde yo estoy mirando en la parte izquierda o derecha de sus pantallas, depende,
cuál sería el efecto de esa descarbonización y cuál sería el impacto de intensidad de carbono. Entonces, una primera característica de este sistema de descarbonización, descentralización, es diversificar el mix de combustibles y electricidad, ¿verdad? Seguimos entonces con el concepto de Global Fuel or Energy Supply, y la idea, por supuesto, es ir alineados con las diferentes tendencias o características por país, ¿verdad? Y en este caso puntual, una de las referencias que tenemos tener en consideración, por supuesto, es la Agencia Nacional de Energía, donde vemos también elementos asociados a la planeación, el mercado, cómo financiamos los nuevos proyectos y cómo estamos generando, produciendo estos combustibles o estos insumos para la producción de los combustibles. Y dicho en otras palabras, tener muy claro cuál es la característica en términos de cada país, ¿verdad? Y podemos encontrar países representativos donde vemos Estados Unidos, Brasil, donde vemos también características de población versus área disponible, y quería llamar la atención en México y Colombia, ¿verdad? Países también con características poco similares, donde es notable la población mexicana. Eso fue para el 2019, los datos que tengo así más disponibles, que encontré. Estamos hablando de 130 millones de personas contra aproximadamente 52 que tenemos actualmente en Colombia. Podemos ver, pero principalmente en el área disponible, cuál sería la característica de cada país. Entonces, primero concentrarnos en las generalidades por recursos que tenemos a nivel geográfico, y esto nos permite también visualizar cuáles son los impactos asociados con el desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar desde el punto de vista de desarrollo sostenible, cómo pasar de una economía basada en conceptos lineales a una economía circular. Y dicho esto, nosotros podemos trabajar en tres grandes tópicos o diferentes sectores: sector social, sector económico, sector ambiental, y como decíamos, todos alineados principalmente con objetivos de acceso a energía, sería 13 y 17, y por supuesto recurso, manejo del uso del agua en la región, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma estamos visualizando ese paso, ¿verdad?, a esa economía circular? Recordemos, la cadena de valor te permite visualizar cuáles son las diferentes etapas por sector productivo. En este caso específico, vemos cuál es el gran elemento asociado con la producción de un biocombustible, cómo definir el sistema de frontera, cómo definir el análisis en términos de la selección de mi sistema de control, o mis entradas y salidas, en otras palabras, y cómo determinar el uso del suelo. Entonces, aparecen indicadores que me permiten revisar uso directo, uso indirecto del suelo, donde tenemos abordajes que pueden ser en función de impactos económicos, ambientales o sociales, ¿verdad? Y al final, cómo llegar a cuantificar esos indicadores en términos de la producción de un servicio o producto. Vamos a verlo con más detalles en la siguiente ilustración: cómo alocar la cuenta, cómo distribuir esas porciones que estamos observando, ¿verdad? Y cómo llegar a cuantificarlo en términos económicos ambientales. Para definir este caso puntual, partamos a nuestros conceptos termodinámicos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sistemas reversibles pueden pasar de un sistema ordenado a un sistema desordenado, que sería la tendencia natural? Pero si ocurre lo opuesto de un sistema desordenado a un sistema ordenado, requiere una cantidad de energía, el famoso principio de aumento de entropía. ¿Y quién paga la cuenta de ese input o de ese consumo energético adicional, verdad? En otras palabras, ¿qué queremos revisar? Desde el punto de vista conceptual, ¿cómo interpretar los diferentes impactos asociados con la producción de un bien y servicio, y cómo determinarlo de forma sistemática a partir de indicadores de desempeño? Una de esas posibilidades para bioeconomía, economía circular, está fundamentada en el ciclo de vida de un proceso o un producto, ¿verdad? Ustedes, tal vez a lo largo de este evento, han escuchado el concepto de economía circular, por supuesto, y ciclo de vida, y en una forma muy rápida de resumirla sería cómo cuantificar los impactos
que están siendo generados a partir de esa producción de un bien y servicio. ¿Qué interpretación estamos dando a dicho elemento? Entonces, ¿cómo vinculamos esto a nuestro system boundaries relacionados con las emisiones de carbono, verdad? Entonces, ¿de qué manera estoy proponiendo un desarrollo que sea sostenible en el tiempo con objetivos que permitan utilizar sistemas naturales y sistemas tecnológicos, ¿verdad? De base natural o base tecnológica. Entonces, ese es el panorama que podemos encontrar desde el punto de vista de biomasa y, por supuesto, la pregunta que surge es ¿cuál tecnología debemos implementar para esos conceptos asociados con nuevos mercados y con productos o bio-based products que estábamos mencionando al inicio de la presentación? Entonces, merece destacar en esta imagen, ¿verdad?, que encontramos diversos tipos de materias primas o feedstocks y, por supuesto, cuáles son las tecnologías más asociadas para la conversión energética de esos feedstocks, ¿verdad?, de esas materias primas. En función de esa conversión, recordando que hay unos procesos que son más eficientes que otros, ¿verdad?, y unos que requieren más energías que otros y tendrán más pérdidas o irreversibilidades, podemos definir nuestros targets o productos que van a ser o competir en el mercado. Entonces, dos grandes procesos, proceso termoquímico, principalmente operando con tecnologías de pirólisis, gasificación y combustión, y unos procesos bioquímicos no asociados con la conversión biológica de dichos materiales lignocelulósicos, principalmente cuando hablamos que no compiten con los commodities o crops convencionales. Y de otra manera, la pregunta que surge es cómo convertir esos elementos, estamos hablando biofuels, ¿verdad?, o bio-based products, dentro del contexto de biorefinería. Entonces, en un proyecto que tuve la posibilidad de participar con la Agencia Nacional de Energía recientemente, utilizando como referencia América Latina, principales países productores de biocombustibles, Argentina, Brasil, Colombia y Guatemala, desde el punto de vista de etanol por caña de azúcar, y desde el punto de vista Argentina, maíz, desde la conversión como tal en plantas de producción. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos, compañeros y compañeras? Podemos ver que con respecto a la producción convencional tenemos ahorros o significativas reducciones que pueden ir desde el 20-30 hasta llegar a 80% comparado con un combustible, en este caso biodiesel, ¿verdad? Cuando utilizo soybean o soya, y cuando utilizo en el caso de Colombia para la producción de la palma, sería la referencia para el biodiesel, y obtenemos aproximadamente 84% de reducción con respecto al diésel convencional. Pregunta que puede surgir en estos momentos, ¿verdad? ¿Cómo cuantificar esos valores? ¿Cómo cuantificar esas métricas? Entonces, dos respuestas muy acordes a esta pregunta podrían ser, primero, ¿cómo estoy definiendo mi sistema de control, verdad? ¿Cuál es la característica de ese cultivo de palma? ¿Cuáles son los requerimientos energéticos, insumos adicionales químicos o agua que requiero para que eso sea una realidad? Y por supuesto aparece el concepto de eficiencia, ¿verdad? Entonces, productividad. Y una de las características de Colombia en la parte norte, parte oriental y parte sur, en algunos de los estados que tenemos o departamentos que son la denominación que nosotros le damos en Colombia, tienen una productividad muy alta, de hecho la productividad más alta por la región, ¿verdad?, por América Latina. Entonces estamos hablando que aproximadamente podemos encontrar porcentajes en el caso de la palma que pueden ir de 80 a 100 litros por hectárea, que son valores altísimos comparados con otros de los países que revisamos en nuestra evaluación económica y ambiental. Entonces, ¿qué aplicaciones intermedias pueden surgir en esta exploración que estamos haciendo, en esta verificación de nuevos productos? Y aparece también cómo estamos vinculando simbiosis o sinergias que existan dentro del concepto de biocombustible, biorefinería y, por supuesto, dentro de las nuevas tecnologías de información que estamos manejando. Industria 4.0, ya estamos hablando de 5.0 en algunos casos, cómo estamos optimizando y qué tipo de manufactura está siendo utilizada para la recolección de materias primas, ¿verdad? Adicionalmente, cómo estamos manejando sistemas desde el punto de vista computacional, automatización. Entonces, miren que surgen una serie de opciones y, por supuesto, biocombustibles como un elemento direccionado principalmente al transporte, pero también con posibilidades y que es
una de las discusiones que vamos a tener el día de hoy y es cómo revisarlo con la empresa, con la industria mejor asociada con hidrógeno, ¿verdad? Entonces vamos a verlo con más detalle y la idea es evaluar, por ejemplo, oportunidades con hidrógeno. Viene a mi mente fuentes de energía, principal fuente de energía para hidrógeno, fuente solar y fuente eólica. Tenemos características, estamos viendo que ya estamos encontrando por lo menos eficiencias superiores a un 30, 40, 50% en función de cuál es la generación de solar fotovoltaica que está utilizando. Ya estamos llegando a la cuarta generación de sistemas de PV, ¿verdad? Cómo estamos vinculándolo con los residuos que pueden surgir, por ejemplo, en el caso de biogás, en el caso de los rellenos sanitarios, una de las aplicaciones, y cómo puedo almacenar esa energía. Entonces aparecen opciones desde el punto de vista electricidad, biocombustibles y químicos, y al final, cómo esto conversa o direcciona con respecto a lo que estamos viendo de tendencias de Net Zero, ¿verdad? Cómo estamos viendo eso desde el punto de vista de la transición y utilizando, por supuesto, vectores energéticos que nos expliquen la transición de sistemas convencionales como el carbón, el gas natural y el petróleo, oil, a sistemas donde vemos la participación de energía, la participación de fuentes alternativas como principales drivers para satisfacer las industrias de la necesidades de la industria, transporte, construcción, entre otros, ¿verdad? Pasemos al siguiente y veamos también cómo esa transición se está dando en términos de los materiales. Decimos la importancia de los materiales y cuantificarlos desde el punto de vista energético, qué representa, qué implicaciones tienen esos materiales críticos para esas nuevas tecnologías y por supuesto cuál es la tendencia en términos de futuros energéticos. Y para eso queremos también llegar, y va a ser el momento donde hacemos un cambio con nuestro estelar conferencista Sánchez Julián, que nos va a hablar sobre mercados y plataformas de carbono. Antes de darle paso a nuestro compañero, quisiera saber si hay una pregunta, comentario del público. ¿Tenemos algún comentario, pregunta que quieran tal vez profundizar o lo dejamos para el final? Luis Enrique, compañeros. Pues no, como vean, no sé si igual tenemos el tiempo considerado al final, pero si alguien tiene alguna pregunta en este momento y quiera compartirla, pues tampoco hay, Vale, pues hay detalle, ¿no? Creo. no por el momento. Vale, muy bien. Entonces, paso, compañero Julián. Hola. Ahí, ¿cómo se ven? ¿Bien? Eh, Sí, se ve, nada más si le puedes explicar, ajá, justo, listo, sí, ya se ve. Hola, muy buenas tardes. Continuando con el tema de la exposición, me gustaría comentarles sobre las estrategias ambientales y las plataformas de mercado de carbono. Bueno, las estrategias ambientales son medidas diseñadas para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Estas permiten que las empresas eficientes puedan vender sus excedentes de derechos de emisión a otros que tienen dificultades para reducir sus emisiones, logrando un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. Bueno, las plataformas de mercado de carbón fueron creadas en el año 2015 bajo la presidencia de Alemania en el grupo G7. Este grupo es una organización de 7 países, potencias industriales. Bueno, el objetivo de las plataformas es fortalecer la cooperación internacional en el desarrollo de enfoques efectivos, sostenibles y ambiciosos de fijación de precios del carbono. Antes de continuar, me gustaría comentarles sobre qué es un crédito en respecto a estas plataformas. Un crédito es una tonelada de CO2 equivalente que ha sido reducida o removida. Esto con el objetivo de incentivar las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero al dar un valor económico a estas acciones.
Comentándoles un poco más de las plataformas del mercado, se pueden dividir en dos. Los mercados de carbono son claves para incentivar la reducción de biocombustibles y en específico los que le voy a comentar del biocombustible. Estas se pueden dividir en dos: el mercado de carbono voluntario y el mercado de carbono de cumplimiento. El mercado de carbono voluntario son sistemas donde las empresas o gobiernos pueden comprar créditos de carbono para compensar sus emisiones de CO2 sin estar obligados por la ley. En cambio, los mercados de carbono de cumplimiento son sistemas obligatorios establecidos por los gobiernos o entidades, entidades para reducir las emisiones de CO2 en los sectores específicos. Para darles un contexto más cercano, podría hablar sobre dos empresas que son de petróleo y de gas natural. En México puede ser Pemex. Este sería un caso de mercado de carbono de cumplimiento en el cual ellos tienen unos topes en los que si se sobrepasan tienen que verlos reducidos con los créditos que anteriormente les comenté. Otras empresas pueden ser Cemex, y en la parte de Colombia puede ser Ecopetrol, y en el ejemplo de los voluntarios está Avianca, que es una organización que ha adoptado políticas voluntarias para la reducción de emisiones. Me gustaría comentarles sobre qué es la integridad ambiental. Esta se refiere a la garantía de los proyectos o sistemas de compensación de carbono, que generalmente son reducciones de emisiones verificadas, adicionales y permanentes. Disculpen. Bueno, esto genera unos ciertos riesgos, tanto en la oferta como en la demanda de los créditos, ya que en la oferta muchos créditos emitidos no siempre representan las reducciones reales. Y tanto en la demanda, que estos créditos, al generar bastante demanda, no son como engañosos de una manera en que no son verificados sus reducciones de carbono. Esto puede contribuir o evitar el greenwashing, que lo que se trata son de estos créditos de carbono que no cumplen con los requisitos, pero de todos modos se los venden a las empresas. Para una recomendación para los gobiernos es que vean el papel del mercado de carbono en los objetivos climáticos y nacionales, además de coordinar con países y evitar la fragmentación, para así tener una globalización. Bueno, con la distribución global de las políticas de carbono, podemos ver que países y regiones con diferentes enfoques de regulación de carbono. Me especifico en regiones a lo que es Asia, que tiene un porcentaje del 51% de emisiones de carbono a nivel mundial. Más específicamente en China, ellos, como tienen varias industrias descentralizadas, se plantean los mercados de carbono por cada ciudad. En amarillo podemos ver la fijación de precios. Como dato curioso, me gustaría comentarles sobre que los créditos de carbono, dependiendo de su eficacia, pueden estar alrededor de un valor de $12 a $129. En naranja podemos observar la unión de cero emisiones netas. La declaración, y en verde vemos los países que han declarado compromisos de cero emisiones. A pesar de su importancia, el crecimiento lento ha limitado a estos mecanismos su expansión por muchos países del mundo. En Europa tienen políticas combinadas, en China lo que les comentaba, los esquemas por cada ciudad, pero en Latinoamérica y en África tenemos bastantes problemas en cobertura e infraestructura.
Hay ciertas regulaciones a nivel mundial que podemos evidenciar en Europa, como el Renewable Energy Direct, que se basa o tiene una gran mentalidad en el cambio climático y por ende en la regulación de estos créditos. En Estados Unidos podemos ver como el FCFS Program, pero bueno, ¿qué pasa con nuestra región? ¿Cómo podríamos mejorar la regulación de carbono? En Brasil tenemos a RenovaBio, que es un programa que incentiva la reducción de biocombustibles a mediante de crédito de descarbonización. Esto ha permitido reducir las emisiones en el sector del transporte, aumentar la competitividad de los biocombustibles y que sean sostenibles. En Colombia tenemos unos mercados voluntarios de carbono que son basados en la compensación de emisiones a través de los proyectos de reforestación y energías renovables. En Chile han generado un impuesto del carbono desde el año 2017, que es un impuesto a las emisiones de CO2 en la industria y el sector emergente. Esto presenta unas problemáticas de regulación, pero ¿cómo las podemos regular? Se puede fortalecer la transparencia y el monitoreo de mercados de carbono. Además de eso, podemos alinear políticas de estándares internacionales como los que les comentaba de RFS2 en Estados Unidos. Esto puede promover las inversiones en los biocombustibles y los proyectos de captura de carbono. Bueno, la reducción de la intensidad de carbono en los biocombustibles. Podemos ver en esta gráfica una disminución progresiva de la intensidad en gramos de CO2 equivalentes por metro joule. Esto es clave para el impacto ambiental. Como podemos ver, en el 2019 tenemos un valor de 73.3 gramos de CO2 equivalentes por metro joules. Y se espera que en el año 2029 se logre una reducción del 10.2%. Brasil es un ejemplo de cómo los biocombustibles pueden reducir las emisiones de transporte sin afectar el crecimiento económico. Hablando un poquito de los biocombustibles, me gustaría comentarles sobre que hay un bioetanol que se recibe de la caña de azúcar, un biodiesel que es a partir de la soya. Bueno. Para comentarles un poquito más sobre el programa de RenovaBio, este es un programa que premia a los productores de biocombustibles por reducir las emisiones usando CBIOS. Estos son unos créditos de descarbonización que son bonos verdes negociables en bolsa. Los biocombustibles reciben CBIOS y las petroleras compran estos para reducir o compensar sus emisiones de carbono. Estas son reguladas por el índice NEEA, que en sus siglas en inglés son Net Environmental Economic Asset o Activo Ambiental Económico Neto. Esto se utiliza como un indicador emergente que busca confinar el valor económico neto de los activos ambientales. También mide cuánto CO2 evita cada biocombustible versus su equivalente fósil. En RenovaBio tienen 3 reglas importantes que son a la no deforestación, el cumplir las leyes ambientales y como tercero cultivar sin dañar el ecosistema. Este ha sido un programa muy revolucionario debido a que es el primer país en vincularlo con los biocombustibles. Y gracias al activo ambiental, combate muy eficientemente el greenwashing, que ya les había comentado anterior.
Bueno, como podemos ver a la parte izquierda, el ciclo de la vida, este compara la emisión de biocombustibles versus los combustibles fósiles. En la parte de abajo podemos ver que en cada proceso que se va a realizar se llevan una cadena de agricultura, industria o producción y la distribución de su uso. Cabe aclarar que los biocombustibles pueden reducir la huella de carbono en cada etapa del ciclo de la vida. En esta diapositiva les muestro el árbol de decisión para la producción del hidrógeno bajo en carbono y verde. Esta imagen explica los criterios para la clasificación del hidrógeno como bajo en carbono o verde. Se saca de un benchmark que se refiere a una comparación de rendimiento que permite identificar lo más adecuado. Y para que sea adecuado, el hidrógeno tiene que tener valores menos al 91 gramos de CO2 equivalentes. Si supera esto, no es elegible para la certificación. Y si no hay, por ejemplo, si no hay energía renovable, se considera gris o bajo en carbono. Y pues si se usa, se considera el verde. Esto a lo que voy es que me gustaría hacer una comparación entre el hidrógeno en los porcentajes de gramos de CO2 equivalentes por metro joules, que pueden tener una reducción de más de la mitad, y como recuerdan en unas diapositivas anteriores, en los biocombustibles se espera que para el 2029 tenga una reducción de apenas el 10.2%. Hablando de las estrategias nacionales, bien profundicemos en la Estrategia Nacional de Mercado para el Hidrógeno Verde. En esta diapositiva nos da una visión general fantástica de dónde está ocurriendo la acción. En la parte izquierda podemos ver como lugares como Baja California que se están como proyectando a recursos de energía renovable. En Nuevo León y en Tamaulipas se utiliza el aprovechamiento de su poderío industrial. En Guanajuato, debido a que es un centro económico muy clave. Y en Oaxaca es rico por la potencia renovable. En la parte derecha podemos observar ciertos iconos que son de primera etapa, que pueden ser de primera etapa de desarrollo, avanzando hacia la habilidad o incluso más adelante. Además de que se combina el sector público con el sector privado. En el año 2020, México lanzó un programa piloto de la ruta de vida del hidrógeno. En el año pasado, en el 2024, ya pudieron consolidar sus programas y internacionalizar ciertas regulaciones. México no solo acecha hablando del hidrógeno, sino que también están identificando a los actores y proyectos claves que lo harán realidad. Para las conclusiones, me gustaría comentarles que tenemos unos desafíos. Estos desafíos son en las opciones de captura y secuestro de carbono en diferentes rutas. Además de tener cuestiones de cambios directos e indirectos en el uso de la tierra, como comentaba el profesor anteriormente. Tenemos un gran potencial para desarrollar herramientas de evaluación para ayudar en la toma de decisiones para el hidrógeno, industria y en las instituciones. En el análisis de sostenibilidad, podemos evaluar en la economía sus costos y la viabilidad financiera. En el ámbito social, el impacto en las comunidades y el empleo. Y en el ambiental, la perseveración de los ecosistemas en reducción de emisiones. Las aplicaciones económicas en los campos de la evaluación de recursos, su asignación de estos y la evaluación del impacto del ciclo de la vida.
Muy bien, muchas gracias, Julián. Y entonces vamos a también comentar otros elementos adicionales. Primero, la posibilidad de trabajar con sistemas globales asociados con supply chain, ¿verdad? Esa parte asociada con la cadena de suministro, desde el punto de vista de biorefinerías flexibles, cómo trabajar también con la producción de microplásticos o bioplásticos, mejor, bioquímicos, y las tendencias en nuevos desarrollos tecnológicos y combustibles, como en el caso puntual, si queremos revisar combustibles de aviación, SAF o bioqueroseno, biometano. Pablo, un pequeño detalle. Sí, Julián, ¿podría cerrar su micrófono? Porfa, se escucha doble. De térmicos hidrogenados. Esto vinculado a lo que decía Julián, principalmente con políticas que nos permitan alcanzar esas 5 E's que mencionamos al inicio, donde podemos trabajar principalmente en políticas públicas que nos permitan revisar modelos de mercado y, por supuesto, carbon pricing. Por otra parte, ¿quién paga la cuenta? ¿Cuáles son los instrumentos asociados con el financiamiento de nuevos sistemas? Y aparece el concepto de bonos de carbono o green bonds, ¿verdad? Y, por supuesto, la necesidad de las certificaciones para cada una de las etapas que estamos mencionando. Entonces, como mensajes de casa, queríamos dejar esas oportunidades en el sector de bioeconomía, bioenergía, enfocado con conceptos de biocombustibles e hidrógeno. Y, por supuesto, queremos dar el agradecimiento a las personas que hacen parte de esas colaboraciones que hemos mencionado en la presentación. Por ejemplo, si tienen más interés, realizamos la evaluación de sustentabilidad ambiental utilizando el caso puntual de Argentina, Colombia, Brasil y Guatemala, que fue el trabajo que les decía con la Agencia Nacional de Energía, ya enfocarnos en la parte termoquímica desde el punto de vista energético y térmico, cómo estamos utilizando los sistemas de gasificación como elementos de conversión y, por supuesto, cómo utilizar la parte económica y técnica desde el punto de vista de la exergía en las biorefinerías de caña, ¿sí? Hemos también mencionado, al igual que esta mañana, algunas opciones para policy makers que realizamos desde el punto de vista de consultoría, América Latina principalmente, industria del acero, la parte asociada con formación de metodologías para carbon pricing y descarbonización en Brasil principalmente, y esta aplicación que les digo para biocombustibles en países emergentes o mercados emergentes, entre los cuales también evaluamos México y las principales lecciones de éxito o lessons learned que hemos aprendido a lo largo de este proceso. Dicho esto, preparamos una pequeña actividad al finalizar, que fue un Kahoot, que queremos compartir con ustedes para ver cómo fue esa interacción y el momento para preguntas, comentarios que puedan surgir. Como siempre, extendiéndoles un saludo muy especial desde Bucaramanga, Colombia, desde nuestra Escuela de Ingeniería Mecánica en la Universidad Industrial de Santander, y quedamos a disposición para preguntas o comentarios que tengan al respecto. Bienvenidos. Entonces vamos a dar paso a las preguntas y por supuesto al Kahoot. ¿Listo? Marco, levantaste la mano. Bueno, sí, es que había escuchado antes de lo de estos que dan de carbono, no me acuerdo bien cómo les mencionaba. ¿Créditos de carbono o CBIOS? Ajá, los créditos de carbono. Y había escuchado que, bueno, había un poco de unos detalles ahí, porque, por ejemplo, luego escuché de que en Greenpeace o programas que se dedican a la reforestación, de esta manera pueden obtener como ciertas ganancias invertir o conseguir fondos para poder hacer sus campañas de reforestación, pero pues sería a cambio de que pues las empresas pues compren estos créditos, y esas empresas luego no llegan a pues no tienen el propósito como tal de reducir sus emisiones, simplemente comprar créditos para cubrirlo. No, correcto, Marco. Entonces vamos a responderte con ese comentario, esa pregunta, desde dos visiones, ¿listo? Una primera visión como usuario. Entonces, pues sí, la idea es formar los mercados que me permitan ser competitivos, pero es que tener una regulación puntualmente en mi país, en mi región, y generar ese dinamismo
económico. Entonces, como veíamos el caso puntual del renovabio, la idea es, a partir de esos CBIOs o créditos de carbono, por la reducción de carbono que ha sido emitida, cómo se estarían viendo también al final esa recompensa desde el punto de vista de crédito asociado con esa reducción de emisiones. En el caso puntual de la deforestación o reforestación, podemos llegar a visualizarlo. Entonces, ¿cómo? Y le colocamos el caso de la empresa de papel celulosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esos elementos asociados con esos bosques que van a ser posteriormente transformados en papel pueden llegar a también a generar un impacto ambiental en términos de un crédito o uno de carbono? Sí, pero estamos totalmente de acuerdo en el sentido que es dinamismo que estamos queriendo generar desde ese mercado que se está formando por el concepto de carbono o emisión de carbono. ¿Listo? Julián, ¿quiere agregar algo? Sí, bueno, les comentaba antes sobre el hecho de el green showing. Entonces, estas plataformas de mercado se basan en un principio de cap and trade, que es el tope y después el comercio. Ciertas empresas tienen un tope en las emisiones que pueden generar y hay otras empresas que reducen estas emisiones. Lo que hacen es que por lo general las empresas que reducen las emisiones no es que tengan muchos capital o recursos. Para eso se incentivó que estos créditos que ellos pueden vender los apliquen a sus proyectos. Sí, está, como tú decías con la pregunta, hay créditos que no valen nada, que era lo del green showing. Y más que eso, le pude investigar un caso aquí en Colombia en que tienen como unas regulaciones que primero está como la comunidad o la industria en la que se basa la reducción y generan el crédito, un desarrollador de la propuesta, un verificador y ya pasa a entidades gubernamentales. Lo que pasó chistosamente es que tanto el desarrollador como el verificador se juntaban y hacían que estos créditos no, como que no valieran y ellos se llevaban el mayor porcentaje. A eso voy con las regulaciones que se deben tener muy importantes para evitar esto y que en sí se vea reflejado los créditos. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Listo, perfecto. Tenemos otro comentario de Armando Calderón, ¿verdad? Nos dice, los bonos en la bolsa del sistema de recompensas que involucra los biocombustibles. Entonces vamos a parar un momentico, Julián, para responderle, por favor. Bueno, creo que no se puede parar. No, termina. Ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Pues yo listo, entonces vamos a responderle a Armando y iniciamos la actividad, ¿listo? Entonces, de nuevo, eso principalmente asociado con la experiencia de RenovaBio, que era el contexto brasilero. Entonces, si yo consigo reducir 1 tonelada de CO2, ¿cuántos créditos yo podría obtener por esa reducción? Entonces, eso estimula la eficiencia energética de la industria y busca, pues, una forma de recompensarlo. Entonces, ese concepto de CBIO está muy vinculado con Bitcoins, también si se permite la comparación, es una moneda virtual en la cual tú puedas tener a partir de 1 tonelada, que es algo, digamos, intangible físicamente, que ya no puedo tener como un activo como tal, pero sí llegar a transformarlo desde el punto de vista de cómo lo estoy capturando, transformando o posiblemente convirtiendo en otra actividad. Entonces, eso es lo que busca la política brasilera. Entonces, por cada CBIO, ¿cuántos dólares podrías tener de recompensa? Sí, creo que sería el concepto asociado con biorefinerías, y ahí hablábamos de los diferentes tipos de refinerías que existen, los diferentes tipos de materias primas. Entonces, ¿qué diferencia, qué implicaciones tiene manejar una materia prima de primera generación, lignocelulósica? Y ese fue como el comentario que intentamos pasar o queremos mostrarles ese escenario, ese panorama que existe a nivel de conversión energética de la biomasa y el potencial que existe de mejoras o eficiencia energética compensado con un valor económico. Creo que de esa forma respondemos a Armando y pasamos a la actividad de Carol, ¿vale?
Entonces, bienvenida Pilar, Nelitron. Tenemos un par de minutos más. Luis está conectado. Axel Fernando. Un par de segunditos más para iniciar. 3. Bueno, muy bien, entonces hablando de biocombustibles avanzados en América Latina, y arrancamos. Suerte para todos. Primera pregunta. De esas 5 Ds que mencionamos, ¿cuál no hace parte de la transición energética? ¿Cuál de estas no hace parte de la transición energética? ¿Será digitalización, democratización, desperdicio o descarbonización? Excelente. Tenemos el desperdicio. Recordemos que las digitalizaciones son los elementos principales, principalmente en Smart Grids, cuando queremos hablar de la parte de infraestructura y la comercialización para el proconsumidor. Muy bien. Tenemos ahora, ¿cuáles son esas rutas principales? Seleccione 1 o 2 o 3 que aparezcan en pantalla. ¿Será que es la ruta termoquímica, bioquímica, la energía solar, nuclear? Selecciona 1, 2 o las que considere necesarias. Excelente, ruta termoquímica y bioquímica, ¿verdad? Muy bien. Vamos viendo el podio y aparece un cambio en la posición y Nelitron punteando. Seguimos. 3 de 4. Y esos CBIOs o créditos de descarbonización en el marco de la política de renovable en Brasil, ¿qué representan? Representan certificados de energía solar, representan bonos de descarbonización, bonos verdes, representan subsidios para biocombustibles, representan bonos de carbono limitados para proyectos de reforestación. Correcto, las personas que respondieron el azul. Y seguimos muy cerca, Pilar, atención. Y finalmente, True or False, Carbon Market Platform. Fue lanzado en el 2015 por Alemania como presidente del G7. ¿Eso es verdadero o falso? Un par de segundos para completar nuestra actividad y enviándoles un cordial saludo de Bucaramanga, Colombia. Verdadero, la mayoría ha respondido correctamente y tenemos nuestro podio. Felicitaciones nuevamente a Nelitron, gracias a la participación de Pilar y Luis. Muy bien, entonces compañeros, compañeras, ¿alguna pregunta, comentario adicional que tengan desde allí? Al parecer, no. Entonces, si no es así, vale. Marcos, por favor, Marco. Ah, no, me equivoqué, perdona. Dale, para que no pierdas el impulso, una pregunta final. Tienes la oportunidad de cerrar. ¿Qué te costó curiosidad de ya conocían las 5 Ds? ¿Es algo nuevo? ¿Pueden ser más? ¿Pueden ser 7 tal vez? ¿Será que las 5 Ds son suficientes para una transición justa y profunda? ¿Qué piensan ustedes? Preguntamos. Contrapregunta, por ejemplo, preguntémosle a Valeria González. ¿Qué piensa Valeria González? No, pues muy interesante todo esto que estamos viendo, la información que nos está dando. También creo que los chicos ya no tienen ninguna duda. Muy padre esta interacción. Muchas gracias a todos ustedes por estar participando en estas actividades de que el Kahoot y poniendo mucha atención. No sé si al parecer ya no hay ninguna duda, ya revisé el chat y creo que ya nadie tiene la mano levantada. Creo que podríamos, no sé si tenga algún otro comentario que quiera añadir o podríamos pasar a otorgarles un reconocimiento por parte nuestra hacia ustedes. No, nuevamente, gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, compartir con Luis, con ustedes, con Valeria, con las personas que compartimos en la reunión previa también. Fue muy interesante y abiertos a colaboraciones y de algún momento espero conocerlos en persona, sea en Colombia, sea en México, y los mejores deseos siempre para sus proyectos.
Vale, muchísimas gracias. También para nosotros fue un gusto tenerlos aquí. Y bueno, vale, ya está presentando los certificados, entonces le doy la palabra en este momento. Sí, pues más que nada eso, agradecerles pues estas facilidades que nos dieron para tenerlos aquí y poder informar a nuestra comunidad. Queremos pues agradecer principalmente a Pablo Silva Ortiz, que pues nos informó demasiado, y no olvidar a Julián Fernando Sánchez, que pues de verdad nos ayudaron muchísimo, nuestra comunidad se los agradece demasiado. Un fuerte aplauso de parte de todos nosotros, tal vez no es físicamente, pero pues virtual. Les mandamos un fuerte aplauso a todos ustedes y muchísimas gracias.